Bienvenidos, querida familia de escándalos de series turcas, a una entrega que puede cambiar la manera en que entendemos el corazón detrás de la fama. Hoy no venimos a descifrar un comunicado frío ni a interpretar una publicación calculada. Hoy descendemos a las calles húmedas de Estambul, a una noche en la que las máscaras cayeron, los brindis se mezclaron con susurros y la verdad, con olor a alcohol y a confesión, golpeó con fuerza el tablero del espectáculo. Hablamos del hombre del momento, el enigmático Can Yaman, que en un arrebato de franqueza desarmante dejó a la industria en estado de shock. Antes de internarnos en este laberinto de confidencias a medianoche, murmullos de fiesta y promesas de escape junto a la incomparable Demet Özdemir, les pido, desde el corazón de este proyecto, que se suscriban a Escándalos de Series Turcas. Activen la campanita para que el pulso de las estrellas llegue a sus pantallas con nuestra calidad habitual. Y sobre todo, si desean sostener este trabajo independiente y acceder a contenidos que nadie más se atreve a publicar, presionen ahora mismo el botón unirse. Su apoyo como miembros permite que sigamos llegando a la esencia de estas historias y que Escándalos de Series Turcas conserve su independencia. Dejen un gran me gusta y prepárense para escuchar lo que Can Yaman jamás debió pronunciar en voz alta. La noche estambulí tiene algo de alquimia. Bajo las luces difusas, la discreción más férrea se vuelve transparente. En una celebración privada, rodeado de gente a la que consideraba segura, Can, ese actor que suele blindarse con silencio, bajó la guardia. Entre el vértigo de la música, el vaso que siempre se llenaba y la falsa promesa de un respiro momentáneo, el protagonista que el mundo conoció como parte de Erkencikus quedó suspendido en ese borde donde el juicio se nubla y late el instinto. Lo que empezó como charla distendida entre amigos mutó en campo emocional de batalla. Can, presencia sinónimo de control y misterio, apareció, dicen testigos, con una honestidad por momentos temeraria. No era el actor frente a los flashes, era el hombre frente a sus deseos más guardados. El tintinear de los hielos, el murmullo de la élite y la pregunta inevitable por su vida sentimental, territorio que siempre defendió con uñas, encontraron una respuesta inesperada. Fue entonces cuando el nombre de Demet Özdemir emergió, no como colega, sino como el centro mismo de gravedad de su mundo íntimo. La confesión más fuerte de la noche, esa que nos obligó en Escándalos de Series Turcas a revisar al detalle su pasado reciente, fue su deseo explícito de romper cadenas. Can, con una valentía alimentada por los tragos pero enraizada en un cansancio existencial muy real, soltó palabras que incendiaron redacciones. Que quería pausar compromisos, tomar distancia de todo lo que los amarra a la maquinaria y, con Demet, desaparecer un tiempo del mapa. No sonó a vacaciones, sonó a respirar sin cámaras, a vivir sin el escrutinio de millones, a proteger algo frágil y valioso. Ese anhelo de desaparecer sugiere que lo suyo con Demet ha alcanzado una temperatura imposible de contener en un set. Al proponer un exilio voluntario del foco, Can admite que lo que hay entre ambos es demasiado precioso para entregarlo como mercancía. En Escándalos de Series Turcas nos preguntamos, grito desesperado de un hombre por proteger su vínculo, o jugada maestra de una pareja que ya no quiere fingir que todo es simple amistad. El viejo suero de la verdad, el alcohol, habría revelado que el guión de su vida real supera al de cualquier serie. Hagamos una pausa en medio de esta electricidad, familia de Escándalos de Series Turcas. Tras la confesión cruda de Can, los interpelamos, ¿las verdades dichas con el filtro bajado pesan más que los mensajes medidos por agentes de prensa? ¿Sería sabio que Can y Demet se esfumen un tiempo para preservar lo suyo, o consideran que le deben continuidad a la comunidad que los llevó a la cima? Escriban con detalle sus opiniones en los comentarios. Díganos también qué otras estrellas turcas quieren ver analizadas con esta lupa. Y recuerden, si valoran este trabajo a profundidad, el botón unirse es su pase VIP a Escándalos de Series Turcas. Su aporte nos ayuda a mejorar tecnología, contrastar fuentes y sostener nuestras investigaciones. Hagan clic en unirse y sigamos. Pero la noche no cerró con el simple deseo de fuga. En un instante de exaltación que heló a los presentes, Can lanzó un desafío al destino y a la mirada social. Con una mezcla de ternura obstinada y reto, dejó caer una sentencia que retumbó: nadie va a separarnos. Esa frase, leída por los seguidores de Escándalos de Series Turcas como sello de un pacto, llevó el tema a otro nivel. Ya no era un coqueteo fuera de guión, era una declaración que sonaba a promesa. Si incluso con la lengua suelta sintió necesidad de blindar lo suyo con tanta fuerza, es porque percibe amenazas reales alrededor.
Expectativas de productores, rutinas de campañas, exigencias familiares y, por supuesto, el ruido constante de los tabloides. Khan trazó una línea, Demet como su bastión. Mientras él se convertía en epicentro del terremoto mediático, todas las miradas se posaban en Demet Özdemir. ¿Cómo recibió esas palabras desinhibidas? Fuentes cercanas, y aquí nuestra cautela habitual, aseguran a escándalos de series turcas que en Demet convivieron el asombro, la ternura y un profundo sentido práctico. Quienes la conocen saben de su serenidad en las tormentas y su instinto para navegar la fama con elegancia. La pregunta que vibra en Estambul es si esa idea de perderse estaba acordada o si fue impulso solitario de un Khan abrumado. La historia, sin embargo, recuerda que Demet ha sido ancla en los momentos de mayor presión. Sospechamos que este episodio, lejos de fracturarlos, los obligó a mirarse sin maquillaje emocional. Si él está dispuesto a soltarlo todo por ella, ¿qué estaría dispuesta a arriesgar ella por él? Su silencio reciente es elocuente, un silencio denso que pronto se traducirá en gestos. La industria se partió en dos. Mientras ciertos cronistas minimizan lo ocurrido como charla etílica sin peso, en escándalos de series turcas defendemos otra lectura: el alcohol no inventa, quita miedo. El hecho de que Khan eligiera precisamente estos temas para desahogarse habla de preocupaciones que lo rondan a diario. Productoras y marcas que se nutren de su imagen están en alerta. Una posible retirada temporal de dos figuras tan rentables sería un golpe, pero una oficialización del romance, nacida de una noche así, podría convertirse en el evento mediático de la década. Desde escándalos de series turcas seguiremos vigilando si ese deseo de escape se concreta o si el sistema vuelve a encajonar la voz de Khan bajo contratos y campañas. Lo que ya es innegable es el derrumbe de la coraza del hombre de hielo. Bajo el brillo medido, emergió un ser apasionado, vulnerable, hondamente enamorado. Y eso por sí solo cambia la narrativa. Porque a partir de esta noche toda sonrisa en un potocal y cada silencio en una entrevista cargará con el eco de aquel: nadie va a separarnos. Antes de nuestra conclusión, gracias por elegir escándalos de series turcas como su casa de análisis con rigor narrativo. Si aún no forman parte de nuestros miembros, se están perdiendo reportes especiales y datos de primera mano que compartimos con quienes sostienen esta voz. Presionen unirse para blindar nuestra independencia y recibir la verdad antes que nadie. Su apoyo es vital para sobrevivir a los algoritmos y para mantener encendida esta sala de redacción. Al cerrar la crónica de esta noche de confesiones, algo queda claro: nada volverá a ser igual para Khan Yaman y Demet Özdemir. El velo se rasgó y el mundo vio, aunque bajo la mirada distorsionada de la bebida, la intensidad de un vínculo que desafía protocolos. Khan habló desde las vísceras y esas palabras, soltadas al viento de Estambul, no tienen marcha atrás. ¿Veremos pronto a la pareja dar un paso al costado para vivir su historia en la calma de la distancia? ¿O logrará la maquinaria reintegrarlos como si nada hubiera pasado? En escándalos de series turcas apostamos por la autenticidad del sentimiento. Khan ya dio el paso más ruidoso. Ahora su destino depende de la fuerza de ese pacto que, según él, nadie romperá. Gracias por acompañarnos en este recorrido minucioso por la noche más reveladora de Khan. Si este relato los hizo pensar en esa frontera delicada entre persona y personaje, dejen su me gusta, compartan con otros seguidores y suscríbanse. Y una vez más, consideren unirse como miembros presionando el botón unirse. Su apoyo mantiene viva la llama de escándalos de series turcas, esa luz con la que perseguimos con respeto y curiosidad la verdad que se esconde tras el espectáculo. Nos vemos en la próxima exclusiva, siempre aquí en su canal favorito, Escándalos de series turcas. Mientras tanto seguiremos escuchando puertas adentro, observando con distancia justa, y contando sin miedo lo que otros prefieren callar. Porque el amor, cuando finalmente se dice en voz alta, no vuelve a caber en un rumor. Y en esta ciudad que todo lo oye, lo de Khan y Demet ya suena a historia que pide su propia huida, su propio regreso y tal vez, su propio final feliz a ritmo de madrugada.